va a dictar el taller hoy. Y ahora también les voy a leer las normas de convivencia del taller. ¿Sí? ¿Me puedes poner en la diapositiva, por favor? Ya, está bien. Como primera norma de convivencia, tenemos que el taller es elaborado por estudiantes de la familia estructural CIE-UPC. Somos alumnos como ustedes que hemos recolectado preguntas de exámenes antiguos, anteriores. Estas preguntas, hemos tratado de que las preguntas sean completas para que ustedes puedan abarcar todos los temas que vienen en su PC1. La segunda es mantener el orden y respeto al momento de ingresar a la sala y activar el micro. En este caso no se les va a permitir activar el micro, por eso todos están silenciados, sobre todo para que no haya ninguna distracción en el taller y todos puedan estar atentos y concentrados. La tercera es, ante cualquier consulta, usar la opción de levantar la mano y el encargado indicar el pase al momento que lo vea conveniente. Esto es para el momento de si tienen alguna duda o alguna consulta, pero les recomendamos que dejen todas las consultas en la cajita de comentarios, porque tanto Liz y yo, que soy la moderadora, vamos a estar al tanto, ¿no?, de cada consulta de ustedes. La cuarta norma sería, ante cualquier acto de indisciplina, serán automáticamente retirados de la sala de Zoom. Esto es muy importante, chicos, porque más que todo queremos que se mantenga el orden, ¿sí? Y si ocurre algún acto de indisciplina por parte de ustedes, lamentablemente van a tener que ser retirados de la sala. No damos segundas oportunidades ni advertencias, simplemente los vamos a retirar. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Porque queremos que ese taller llegue a todos ustedes. Y el último punto sería que el taller será compartido en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, CIE-UPC. Este taller está siendo grabado para que en todo caso más tarde quieran volver a revisarlo o mañana también quieran dar otra repasada, puedan volver a ver el taller. También les quiero comentar que en nuestro canal de YouTube también hay talleres pasados que ustedes pueden revisar. Tenemos talleres de todos los cursos de estructuras, así que si quieren un repaso extra, ahí lo pueden encontrar. Espero que el taller sea de su agrado. Ahora los dejo con Liz. Buenas tardes, muchas gracias, Ariani. Buenas tardes con todos. Yo soy Liz Pascasio y como le mencionaba Ariani, este es un taller con miras a la PC1 del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Entonces, espero que podamos aportar un poquito para que a ustedes les vaya mucho mejor en su examen del día. Vamos a empezar entonces de forma directa con la pregunta número 1. Les agradecería mucho que me acompañen con la lectura, prestándole atención a los datos para que si es que hay algún error o alguna duda que se les presente, puedan hacérmelo saber. Entonces, se muestra una viga cajón de un puente de concreto armado con 60 metros de largo sobre 4 soportes, 2 estribos y 2 ejes intermedios ubicados simétricamente. El área de la sección transversal del tablero del puente es de 12 metros cuadrados y el peso del puente se idealiza como concentrado en el nivel de la cubierta. El peso volumétrico del concreto es de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. El peso de las columnas en los ejes puede despreciarse. Cada eje consiste de 2 columnas de 8 metros de altura con sección transversal rectangular de 1.5 por 1 metro. Considere la resistencia del concreto 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados y el módulo de elasticidad del concreto es igual a 15.000 raíz de la resistencia del concreto. Se solicita formular la ecuación de movimiento que controla la vibración libre en la dirección del eje X. Entonces, vamos a pasar a la resolución. Tenemos aquí un resumen de los datos, la longitud del puente, tenemos el área transversal de la viga, que sostiene el tablero del puente, y el peso volumétrico, tenemos la altura de las columnas y tenemos la sección de las columnas en centímetros esta vez, ¿no? Vamos a empezar ubicando el modelo matemático
en la parte derecha, donde vamos a tener pues dos ejes iguales a estos, ¿no? Tenemos, dos ejes que van a representar los dos marcos que cargan al puente, al tablero del puente. En este caso presentamos aquí uno que está compuesto por dos columnas y pues una viga que está a los extremos, está con apoyos móviles. Sin embargo, las columnas, como podemos ver, se están comportando como si fuesen columnas doblemente empotradas y pues la viga se está comportando como una viga infinitamente rígida, como lo mencionaba el enunciado, donde no vamos a observar giros y en ese sentido todo el marco se va a mover en el sentido o con la deformación que solamente ofrece las columnas, ¿no? Sin ningún giro. Perdón, no deformación, sino con el desplazamiento que ofrecen las columnas sin ningún giro. Entonces, lo que vamos a calcular en este momento es el peso de la estructura para luego calcular la masa. El peso de la estructura va a ser calculado por la multiplicación o el producto de la longitud del puente por el área transversal. De esa forma vamos a hallar el volumen, lo cual vamos a multiplicar por el peso, el peso volumétrico del concreto, que sería 2.400. Entonces, vamos a tener el valor que está aquí a la derecha, y luego vamos a calcular la masa. La masa va a ser calculada dividiendo el peso entre la gravedad. Entonces nos va a quedar finalmente una masa de 1.761.46 kilogramos por segundo cuadrado sobre centímetros. Luego vamos a calcular la inercia. La inercia en este caso va a ser en el eje Y, ya que nuestro análisis está haciendo en el eje X, o queremos hallar la ecuación de movimiento en el eje X, como menciona el enunciado, ¿no? Entonces, siempre es importante mencionar esto, que el lado que se eleva al cubo está paralelo al eje que se está analizando, ¿no? En este caso, vamos a tener que el eje X está longitudinalmente en toda la losa, y el lado paralelo de la columna que el lado paralelo al eje X es de 1 metro, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido como un detalle del cual yo siempre me he guiado. Espero que les pueda ayudar. Entonces, calculando la inercia va a ser 150 por 100 al cubo entre 12, lo cual nos da esta inercia en centímetros, ¿no? Que es un número súper grande. Luego vamos a recordar que una columna con viga infinitamente rígida y doblemente empotrada se ofrece una rigidez igual a 12 por el módulo de Young por la inercia sobre la longitud al cubo, la altura al cubo en este caso, ¿no? Entonces, sin nada más que pensar, calculamos la rigidez que ofrece la columna, que en este caso son 4 columnas porque habíamos hablado de 2 ejes paralelos que soportan todo el tablero de la losa. Entonces, calculamos, ¿no? 4 veces la rigidez de una columna doblemente empotrada. En este caso solamente reemplazamos 12 que es el módulo de Young. El módulo de Young está calculado por, le voy a resaltar esta parte para que le puedo agrandar un poquito. $15,000 por la raíz de 280, que en este caso es la resistencia del concreto de dato, ¿no? Por la inercia que ya habíamos calculado, la inercia en el eje Y, entre la altura de la columna, que es de 800 centímetros. Es importante siempre tener en cuenta las unidades, ¿no? En ese caso nos hemos dejado llevar por las unidades que está denominado el
la resistencia del concreto, que es 280 por kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por eso es que todo estamos trabajándolo en kilogramos y en centímetros. Entonces ya hemos calculado la rigidez, ya hemos calculado la masa. La ecuación de movimiento en un sistema de vibración libre está determinada por la siguiente ecuación que pueden observarla aquí. Es masa por aceleración más la rigidez por el desplazamiento igual a cero. Entonces la ecuación finalmente va a ser simplemente reemplazar los valores que ya hemos calculado de rigidez y vamos a reemplazar el valor de masa también que hemos calculado. No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta o duda para poder absolverla, sino para continuar con el siguiente ejercicio. Y me avisan también si de repente estoy corriendo mucho. Hay algo que no está quedando claro. Ok. Parece que no hay preguntas. Entonces voy a pasar a la pregunta número 2. De igual forma, quisiera que lean conmigo. Se desea realizar el proyecto de una planta industrial para lo cual se tiene una edificación de oficinas de un piso de sistema estructural mixto, pórticos, placas y albañilería confinada. La dirección X está conformado por 3 pórticos de concreto armado y 2 muros de albañilería confinada, mientras que la dirección Y está conformado por 4 pórticos de concreto armado y 2 placas. En ese sentido, considerar lo siguiente. Los muros de albañilería tienen 25 centímetros de espesor y 300 centímetros de longitud. La resistencia a la compresión de un muro de albañilería es de 65 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y su módulo de elasticidad está representado por 500 por la resistencia. Luego, las placas de concreto armado tienen 20 centímetros de espesor y 300 centímetros de longitud. La resistencia a la compresión es de 210 y su módulo de elasticidad está representado 15.000 por la raíz de la resistencia a la compresión. Las columnas son de concreto armado, de sección 25 por 45 centímetros, y la resistencia a la compresión en las columnas también será de 210. Su módulo de elasticidad, como es el mismo material, estamos hablando del 15.000 por la raíz de 210 o la raíz de la resistencia. El peso total concentrado al nivel de techo se puede considerar como 120 toneladas y la altura de la estructura para el análisis será de 3 metros. Asumiendo que las vigas son de rigidez rigidez infinita y que las columnas están empotradas en ambos extremos, se requiere determinar la ecuación dinámica que rige el movimiento en la dirección X y en la dirección Y. Tenemos aquí entonces un resumen de los datos. Vamos a poder observar también la planta de la estructura que se está analizando. Tenemos, en los datos tenemos que son 120 toneladas en general, que no tenemos que realizar un metrado. Por lo tanto, la masa será 120 entre la gravedad, lo cual nos da un valor de 12.23, sabiendo que la gravedad es igual a 9,81. Entonces la altura para el análisis ya nos la dan como dato. Si es que no nos la dieran, sería calcular la altura de entrepiso.
y bueno, la altura en este caso es de 300 centímetros, ¿no? Por lo demás, vamos a pasar a ver los modelos matemáticos que están en cada eje. En el eje X vamos a tener marcos compuestos por albañilería confinada y columnas. También vamos a tener otro marco que está compuesto, el marco central está compuesto por columnas nada más, y tal vez no están ubicados en los ejes principales, pero también tenemos cuatro placas que están aportando cierta rigidez en el eje X también, entonces sí es importante considerarlo. Mientras que en el eje Y vamos a tener dos tipos de marco nada más. El primer marco, que está a los extremos o en los ejes extremos, es un marco compuesto por columnas y placas, mientras que en los ejes centrales tenemos marcos o pórticos compuestos solamente por columnas. Entonces, al momento de calcular la rigidez, porque este ejercicio es más para calcular la rigidez que la masa, ya que ya tenemos calculada la masa, vamos a calcular la rigidez que ofrece cada uno de este tipo de pórticos y las placas, ¿no?, que acompañan. Entonces, vamos a empezar el análisis en el eje X, calculando la rigidez de la columna. Como habíamos recordado, la rigidez de la columna es 12I sobre L cubo, y pues tenemos que calcular primero la inercia de la columna, ¿no? Si estamos analizando en X, hallamos la inercia en el eje Y, que sería 40 por 25 al cubo entre 12. Luego, la inercia lo vamos a reemplazar en la fórmula de la rigidez de una columna doblemente empotrada. En este caso tenemos 12 columnas en planta, como han podido ver. Y pues es por eso que al inicio se pone o se multiplica por 12 también, ¿no? Luego es 12 EI. Nuevamente calculamos el módulo de Young, que es 15.000 raíz de 210, que es la resistencia que nos dan de dato, el concreto, y por la inercia de la columna, sobre la altura al cubo. Entonces, vamos a tener ya calculada la rigidez de la columna, o de las columnas, porque son 12, y luego vamos a calcular la rigidez del muro de albañilería. La rigidez del muro de albañilería va a estar denominado por esta fórmula que encontramos aquí a la mano derecha, donde vamos a presentar de repente algunos valores para que podamos reemplazarlo mucho más rápido. Tenemos en la fórmula de la rigidez de un muro, al módulo de Young, tenemos vemos que participa también el espesor del muro, vemos que va a participar la altura del muro y la longitud del muro en el eje. Entonces, vamos a reemplazar estos valores para poder calcular la rigidez del muro de albañilería, y también esta fórmula va a trabajar con el cálculo de la rigidez de un muro, pero en este caso de concreto, ¿no?, que es una placa. Entonces, calculando la rigidez del muro de albañilería, tenemos que reemplazar el módulo de Young, que en este caso está denominado por 500, por 65, que es el valor de la resistencia de un muro de albañilería, por el espesor. El espesor del muro es 25 centímetros, y luego reemplazamos la altura y la longitud del muro en el eje X, que es el eje de análisis, ¿ok? Entonces, reemplazamos esos valores de igual forma aquí, en 3 por la altura del muro sobre la longitud del muro en el eje X. Luego de haber calculado la rigidez del muro de albañilería, vamos a calcular la rigidez de las placas. En este caso, en la planta podemos observar dos muros de albañilería a los extremos, como habíamos presentado en los marcos.
y 4 placas, ¿no? 4 placas que también están distribuidas a los extremos. En este sentido, vamos a reemplazar de la misma manera, vamos a reemplazarlo de la misma manera los valores y los datos que nos dan de esta placa. Las placas tienen también 300 centímetros de longitud, perdón, de altura, y también de longitud, 300 centímetros. Sin embargo, tienen 20 centímetros de espesor. Y es aquí donde tenemos que tener en cuenta la dirección en la que están ubicadas las placas, ¿no? Las placas están ubicadas, o longitudinalmente están ubicadas en el eje Y. Por lo tanto, la longitud de la placa que ofrece su rigidez en el eje X es, o nada más va a ser representada por el espesor de la placa. Es por eso que al introducir los datos de la placa de esta fórmula tenemos que ver bien cuál va a ser la longitud, qué es lo que está trabajando como longitud en el eje de análisis, ¿no? Entonces vamos a tener al módulo de Young, en este caso es 15.000 raíz de 210, ya que la placa es de concreto, por el espesor. El espesor en la dirección X va a ser de 300 centímetros, ¿no? Es como si fuese una columna muy ancha. Luego, eso va a estar dividido por la altura de la placa. La altura de la placa se mantiene al igual que un muro de albañilería o al igual que una columna, 300 centímetros, sobre la longitud de la placa. Como les mencionaba, la longitud que está paralela al eje X o que trabaja en el eje X aportando rigidez va a ser solamente el espesor, ¿no? Entonces, es por eso que aquí vamos a ver un valor un poco más pequeño, 20, más 3 por, de igual forma, la altura y la longitud. Habiendo calculado ya las 3 rigideces de la columna, del muro de albañilería y de la placa y la rigidez que aporta la placa en X, sumamos estos valores y ya tenemos la rigidez total que trabaja en el eje X, ¿no? De igual forma vamos a calcular la rigidez en el eje Y. En el eje Y tenemos que calcular de igual forma, ¿no? La rigidez de las columnas van a modificar su inercia respecto al eje Y. En este caso ya sería 25 por 45 al cubo sobre 12, y luego simplemente reemplazamos los valores, ¿no? Tenemos de igual forma 12 columnas, entonces por eso es que vamos a poner el coeficiente de 12 por la rigidez de una columna, que está denominada por la fórmula, ¿no? 12 EI sobre L al cubo. Igual vamos a trabajar con la rigidez del muro de albañilería. En este caso, pues tenemos que verificar nuevamente qué longitud está trabajando en el eje Y, qué longitud del muro está trabajando en el eje Y. Entonces, tenemos de igual forma 2 muros de albañilería, 500 por 65, que representan el módulo de Young de un muro de albañilería, por 300, que sería el espesor del muro que está trabajando en la dirección Y. Luego sobre 4 por 300, que es la altura del muro, entre 25, que es la longitud que está trabajando en el eje Y. Luego calculamos la rigidez del muro de concreto o de las placas, donde, bueno, vamos a tener de igual forma 4 placas que están trabajando en el eje Y.
hayamos o calculamos el módulo de Young, que es 15.000 por la raíz de la resistencia del concreto por el espesor. Sobre, ahora sí, vamos a contar toda la longitud del muro que está trabajando en el... un momentito, por favor. Toda la longitud del muro que está trabajando en el eje Y, ¿no? Para verificar, de repente, vamos a ver una vez más la planta. Vemos que las placas son los rectángulos de color celeste y vemos que la longitud está representada por 3 metros, ¿no? 300 centímetros en la dirección del eje Y. Entonces, están muy bien reemplazados los valores, es la altura sobre la longitud y la altura sobre la longitud. Haciendo los cálculos, vamos a tener ya los valores que aportan las columnas, el muro de albañilería y las placas en el eje Y. Haciendo una suma, ya tenemos la rigidez total en el eje Y. Ahora lo único que nos queda es armar nuestras ecuaciones de movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Para ello vamos a tener una misma masa que trabaja en toda la planta. Y pues, como bien nos menciona el enunciado, nos encontramos en un sistema de vibración libre. Entonces, pues vamos a reemplazar simplemente los valores de masa y los valores de rigidez total en cada eje. Así tenemos la ecuación para el eje X y la ecuación para el eje Y, aquí. Si es que hay alguna duda hasta este momento, me gustaría que por favor me lo hagan saber. De repente hay algo que no está claro. Voy a darles un minuto para poder continuar con la siguiente pregunta. En ese caso voy a dejar el enunciado para poder ir. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 3. Nos dice que tenemos un sistema vibratorio que se compone por un peso de 5 toneladas y un resorte constante de 2.5 toneladas, de rigidez de 2.5 toneladas sobre centímetros. Tiene una amortiguación viscosa tal que la razón de dos amplitudes consecutivas máximas es de 1 a 0.85.
Nos piden determinar la frecuencia natural del sistema sin amortiguación y la razón o fracción de amortiguación y el coeficiente de amortiguación. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que tenemos un peso de 5 toneladas fuerza, tenemos una masa de 0.51, dividiendo el peso entre la gravedad siempre, y pues la rigidez en metros es de 250. ¿No? Hemos solamente transformado algunas unidades para poder trabajar en el mismo sistema. Nos pide primero hallar la frecuencia natural del sistema sin amortiguación, o sea, que el sistema se encuentre en vibración libre. Las propiedades más conocidas de la vibración libre la tenemos aquí en la mano derecha, donde pues sabemos que la frecuencia natural es igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Tenemos que reemplazar nada más los datos que ya tenemos aquí resumidos, y pues sería la raíz de 250 entre 0,81, lo cual nos da un valor de 22.14 radianes por segundo. Hasta ahí no hay problema. Luego nos pide la razón o fracción de amortiguación y el coeficiente de amortiguación. Entonces, para resolver esto, vamos a revisar este concepto que es de decaimiento del movimiento. Y pues se presenta una relación, en la siguiente gráfica se presenta una relación entre la variación de dos picos sucesivos de una vibración libre amortiguada y su fracción de amortiguamiento, ¿no? A partir de este concepto podemos determinar que la relación entre los desplazamientos que van decayendo está representado o son igual a E, que en este caso se expresa como EXP, pero es E a la 2pi por la razón de amortiguamiento entre la raíz de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado, ¿no? Que aquí está mucho mejor representado. Entonces, tenemos los dos, o la relación que nos dan en los datos es de 0,85 y de 1. Y lo único que nos queda pues es despejar la constante que sería la razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento va a ser igual a 2.62%, que bueno, la razón de amortiguamiento siempre está en porcentaje, ¿no? Entonces, después de eso, ya esta fórmula seguramente ya la conocen. El coeficiente de amortiguamiento o el coeficiente de amortiguación va a ser igual o se va a calcular despejando esta ecuación, ¿no? Que es la razón de amortiguamiento, que va a ser igual al coeficiente de amortiguación entre 2 veces la masa por la frecuencia natural. Tenemos ya calculada la frecuencia natural, tenemos calculada la masa, tenemos calculado el coeficiente de amortiguación, perdón, tenemos calculada la razón de amortiguamiento y vamos a calcular el coeficiente de amortiguación. Entonces, el coeficiente de amortiguación va a ser igual a 0,59. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Si no, voy a pasar a la última pregunta del día de hoy. De igual forma, les pido por favor que lean conmigo. Un edificio industrial pequeño de un solo nivel, de 20 por 30 pies, en planta, se muestra en la figura con marcos al momento
con marcos a momento en la dirección norte-sur y marcos contraventados en la dirección este-oeste. El peso de la estructura puede idealizarse como 28 libras fuerza sobre pie cuadrado concentradas en el nivel de techo. Los contravientos horizontales están en la cuerda inferior de las armaduras de techo. Todas las columnas son de acero y tienen de sección W8 por 24. Los momentos de inercia de la sección transversal con respecto a los ejes X y Y son de 80 y de 18 pulgadas a la cuarta, respectivamente. Considere el módulo de elasticidad de acero como 29.000 TSI y los contravientos están hechos de varillas de 1 pulgada de diámetro, de lo cual se pide lo siguiente: la ecuación de movimiento de vibración libre y determina el periodo natural en la dirección norte-sur y lo mismo para este-oeste. Entonces vamos a poder, en la figura, vamos a poder observar para qué dirección está el norte. En ese sentido está paralelo al eje y la dirección este y oeste van a estar paralelas al eje X. También observamos que las medidas de la planta, 30 por 20, y los marcos en la dirección norte-sur vamos a tener la imagen B o el marco B, y en la dirección este-oeste vamos a tener el marco C o el pórtico C, ¿no? Tenemos o podemos observar también los contravientos horizontales que van a funcionar rigidizando el diafragma, ¿no? Entonces, tenemos un resumen de los datos. Como en los otros ejercicios, tenemos el peso de la estructura distribuido en el techo. Tenemos la altura de las columnas, tenemos las inercias, diafragma rígido debido a los contravientos horizontales y vigas infinitamente rígidas. Tenemos el módulo de Young y la gravedad en pulgadas por segundos cuadrados, que es 386.4. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la masa. La masa va a estar o va a ser igual a... Ay, perdón. La masa va a ser igual al área de la planta por el peso, ¿no?, que está distribuido en la planta. Entonces es 28 por 20 por 30 pies sobre la gravedad, que sería 385.9. Entonces tenemos un valor de 43.53 libras por segundos cuadrados sobre pulgadas. Luego vamos a calcular la rigidez que ofrecen los marcos paralelos a la dirección norte-sur. En este caso tenemos 4 columnas doblemente empotradas, que son representadas como doblemente empotradas, que sería pues 12 EI sobre la altura del cubo. Reemplazamos los valores, tenemos el valor del módulo de Young, tenemos el valor de la inercia de las columnas en el eje X y tenemos la altura, que vamos a pasarla a pulgadas, ¿no? Entonces, realizando la operación, vamos a tener que la rigidez que ofrecen los marcos en la dirección norte-sur es de 37.29. Ya tenemos la masa y podemos armar la ecuación de movimiento, que va a ser igual a 0.043 por la aceleración más 37.29 por el desplazamiento igual a 0, ¿no? Que es lo que hemos calculado en la parte del cálculo de la rigidez. Finalmente vamos a calcular la rigidez que se ofrece en el eje
este-oeste, donde vamos a encontrar el aporte de un contraviento por cada pórtico. Vamos a encontrar en primer lugar que en el eje este-oeste tenemos dos pórticos, ¿no? Este-oeste tenemos dos pórticos y ambos pórticos tienen dos diagonales. Cada par funciona como un contraviento vertical en cada pórtico. Sin embargo, al momento en el que se le aplica la fuerza lateral, estas dos diagonales que están empotradas, están reticuladas en un pórtico, van a realizar un movimiento, ¿no? Donde una de ellas se va a encontrar a tracción, que es la de aquí, por ejemplo, si es que nosotros aplicamos una fuerza lateral así, la que se va a encontrar a tracción es la varilla del color rojo, mientras que la otra se va a encontrar a compresión, ¿no? Entonces, la única que ofrece rigidez es la varilla que está a tracción. Es por eso que entre los dos pórticos solo vamos a considerar el aporte de rigidez de dos varillas. En ese caso vamos a calcular la rigidez de cada una de las varillas y lo vamos a multiplicar por 2 porque solo tenemos dos que están aportando rigidez frente a esta fuerza lateral. Con respecto a las columnas, si trabajamos de la misma forma, tenemos 4 columnas, 2 en un pórtico y 2 en el otro pórtico. Y pues la rigidez de una varilla que compone al contraviento es igual a el área de la varilla, el área de la sección de la varilla, por el módulo de Young sobre L por el coseno al cuadrado del ángulo que forma la varilla con la horizontal. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la longitud de un contraviento o de una diagonal, que va a ser igual a la raíz de 20 al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso nos da una longitud de un contraviento de 23.32 pies. De igual forma, el coseno del ángulo que forma la varilla con la horizontal se calcula como 20 entre 23 20 entre 23.32, que sería el lado, ¿no? Entre el coseno, entre la hipotenusa. Entonces, tenemos que el coseno de teta es igual a 0.85 y pues esto ya está listo, ese dato ya está listo para ser reemplazado en la fórmula de la rigidez de un contraviento, ¿no? Luego vamos a calcular el área transversal de un contraviento. Nos han dicho que es de 1 pulgada, el diámetro de la varilla, lo cual nos va a dar pues, un área de 0.785, y esa sería el área transversal. Luego calculamos la rigidez del contraviento, que va a ser igual a, como habíamos mencionado, al área por el módulo de Young sobre la longitud. La longitud, recuerden que está en pies, entonces estamos trabajando en pulgadas, es por eso que se multiplica por 12, por el coseno de teta, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos que la rigidez de un contraviento es de 59.82, y como tenemos dos contravientos aportando rigidez al movimiento lateral, frente al movimiento lateral, vamos a tener un valor final de 119.63. Luego calculamos la rigidez que aportan las columnas en el eje. Como tenemos 4 columnas, tenemos este coeficiente, y luego solamente reemplazamos, ¿no? 12 por el módulo de Young, que es 29.000 KSI por
18 entre la altura al cubo. La altura también está en pies, era 12, y tenemos que pasarlo a pulgadas, es por eso que se multiplica por 12 una vez más. Eso se eleva al cubo y finalmente tenemos un valor que aporta, un valor aportado por las columnas, un valor de rigidez aportado por las columnas de 8.39. Sumamos ambos valores de rigidez, el valor de la rigidez que aporta la varilla que compone el contraviento y las columnas, ¿no? El valor de rigidez que aportan las columnas. Finalmente, reemplazamos el valor final de rigideces y la masa que habíamos calculado inicialmente, ¿no? Tenemos la ecuación final aquí de 0.043 por la aceleración más 128.02 por el desplazamiento igual a 0. Aquí me parece que está sobrando. Sin más que decir, chicos, esa ha sido la última pregunta. Espero haber aportado un poco para que puedan rendir una nueva PC. No sé si hay alguna duda o consulta que pueda absolver, y si no, pues eso sería todo por ahora. Ya nos estaríamos viendo en otra próxima oportunidad. Creo que no hay más dudas, chicos. Sí, dicen que todo está claro, Liz. Chicos, bueno, agradecerles por asistir el día de hoy al taller. Como ya les vuelvo a decir, el taller ha sido grabado por si tal vez hay algunos que han entrado después, cuando ya había comenzado. No se preocupen, lo vamos a subir en las redes. Pueden ver nuestros otros talleres también. Ahorita voy a mandar por la cajita de comentarios todas nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos, ya que en nuestro Instagram y en nuestro Facebook estamos publicando los próximos talleres, ¿no? Ya que se acercan los exámenes parciales. También vamos a estar dando talleres y vamos a estar publicando el día y la hora por ahí. Más bien, muchas gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias, Liz. Liz siempre dando, la verdad, excelentes talleres. Muchas gracias. Y chicos, con todos nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias por asistir. Una vez más, gracias, chicos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y ya será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ariani. Hasta luego.